Bueno, hoy hemos asaltado este estudio de la frontera para estar con dos personas muy conocidas en la política española y europea. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, fundador de Podemos y nuevo director del Instituto 25M. Y María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos y profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III. Quería empezar por María Eugenia. María Eugenia, ¿cómo se ve desde Europa la política española? Porque aquí nos da un poco como de envidia, ¿no? Ver que Angela Merkel llega a acuerdos con los alcaldes en Alemania, ver que en Portugal se llevan con el gobierno que es socialista y llegan a acuerdos, y aquí en España el gobierno parece no tener cómo llegar al Partido Popular. Y el Partido Popular parece que lo que quiere es asaltar el gobierno y ponerle en problemas con Europa. ¿Cómo se ve desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo, esa situación? Pues mira, yo creo que el gobierno ha hecho muy buen papel en Bruselas, el gobierno, bueno, con la negociación que se hizo de los fondos de reconstrucción. Tomó ahí un liderazgo interesante. Creo que Pedro Sánchez está muy bien valorado. Creo que nuestros ministros y ministras están muy bien valoradas. De hecho, el comisario de Trabajo ha felicitado a Yolanda Díaz, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, a Irene Montero. Se han visto con admiración, digamos, la audacia del Gobierno presentando la propuesta del ingreso mínimo vital. Los ERTEs han sido enormemente aplaudidos, pero el problema que tenemos en Europa se llama Partido Popular, que se ha dedicado fundamentalmente a hacer el ridículo. Partido Popular ha tenido tres grandes hitos en Europa, diría. El primero ha sido ser infiltrados del gobierno holandés. Con el Fondo de Reconstrucción decidieron que Holanda, que era quien nos estaba poniendo las piedras en los zapatos, pues estaba haciendo una buena política para España. Yo dije en alguna ocasión que tenían que haberse presentado pues a las elecciones en Holanda, porque ahí pues hubieran tenido mucho recorrido. Ellos querían volver pues a la España de 2012, a las salidas de la crisis de esa época, ¿no? Que ya sabemos en qué situación nos dejó, a la Troika, a los hombres de negro. Eso es lo que querían, endurecer las condiciones de acceso al Fondo de Reconstrucción. El segundo hito fue también muy interesante. Fueron entonces infiltrados del gobierno de Hungría. Ellos mantienen a Hungría en el IPP, en el grupo del Partido Popular. Han querido echar a Orbán muchas veces, pero el Partido Popular español lo ha mantenido. Bien, pues llevaron a la Comisión de Peticiones una propuesta aliándose con Vox para decir que el gobierno español limitaba la libertad de expresión y que controlaba a los periodistas, que controlaba los medios de comunicación, bueno, que estábamos más o menos como en la Hungría de Orbán. Después fueron, y ya últimamente han sido, infiltrados del gobierno polaco. Ellos no han criticado nunca la deriva autoritaria del gobierno polaco, que ha sido criticadísima por la Comisión Europea y por la propia von der Leyen, pero ahora dicen, ¿no?, que la reforma que está haciendo el gobierno del Poder Judicial, que creo que a la vista está que necesita una reforma de urgencia, pues nos coloca pues, en la situación en la que está Polonia, a la que se le abrió un procedimiento de infracción por la falta de independencia judicial. De manera que básicamente se han situado junto a los países más antiespañoles que puede haber en Europa. Pero antiespañoles ellos que van siempre de patriotas, de los salvadores de España. Pues es que eso es mentira. Como... Es Fernando VII, ¿no?, llamando a los 100.000 hijos de San Luis para restaurar la monarquía absoluta, o Franco trayendo a la Legión Cóndor, ¿no?, o aviones italianos para bombardear a españoles, o a la Legión Mora, ¿no?, autorizadas por Queipo de Llano para violar a las mujeres republicanas. Esto es mucho discurso patriota, pero luego es mentira. ¿Quiénes han robado? ¿Cuál es el único partido que ha robado a España? Que los juzgados lo han demostrado. Pues el Partido Popular, el que va con muchas banderitas, pero luego le roba el dinero a los españoles de obra pública, ¿no? Entonces, no me extraña, ¿no?, que se alíe, ¿no?, con lo peor que pueda encontrarse de los gobiernos europeos para
para seguir malmetiendo. Pero Juan Carlos, ¿no será que el Partido Popular, por ejemplo, todos los ataques que está haciendo al gobierno, esto de que ha dicho hace unos días de que no va a pactar con el gobierno mientras Unidas Podemos esté ahí, ¿no será que no ha aceptado el resultado de las elecciones? ¿No ha aceptado que la presencia de Unidas Podemos pueda abrir un nuevo ciclo en este país y entonces eso le lleva a esas actitudes? ¿Qué piensas tú un poco? Es que yo creo que es como más de fondo, ¿no? La derecha española está referenciada, ¿no?, en Cánovas del Castillo, enemigos de la Primera República, ¿no?, de 1873, es centralista, es bipartidista, es monárquica, es católica, y ya digo, y es enemiga de cualquier tipo de modernidad, aquello que decía Ramón Carande, ¿no?, de que España ha demasiados retrocesos, ¿no? Entonces, esta España, a diferencia de las derechas europeas, se referencia en el golpe del 18 de julio del 36. Es que las derechas europeas han sido siempre antifascistas. España era el único país donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y el fundador del PP es un tipo que estuvo en gobiernos de Franco que firmó sentencias de muerte. Entonces, esa extrema derecha que siempre estaba más o menos maquillada dentro del Partido Popular, con la crisis, ¿no?, de 2008 y también con los problemas de corrupción del Partido Popular, se ha extendido y ha puesto encima de la mesa su discurso claramente antidemocrático, ¿no? Nunca han aceptado que gobierne la izquierda, o sea que al final le montaron aquella conspiración a Felipe González, ¿no?, al final de su mandato, se echaron a la calle con ayuda de la Iglesia Católica más reaccionaria contra Zapatero, y ahora están exactamente en las mismas, ¿no? Y por eso también esa apelación a la ciudadanía, a que despierte, a que sea consciente de que si no nos ponemos las pilas, el Partido Popular vuelve a tumbar la democracia como han hecho en otros momentos de la historia de este país. Pero fijaros que en otros países, por ejemplo, por cosas menores dimite un ministro, un propio presidente, y aquí se acaba de decir que el Partido Popular ha estado implicado no solo en la corrupción, sino ha sido condenado por la Gürtel y aparentemente no pasa nada, ¿no? Es un poco extraño. Una reparación moral, o sea que ahí lo dejo. Bueno, es verdad lo que dice Juan Carlos. Mira, la Vox, por ejemplo, no tiene equivalencia en la Unión Europea. Es decir, lo que llamaríamos extrema derecha en la Unión Europea, no sé, Wilders en Holanda o la Salvini o Le Pen, no son Vox. Vox se parece más a Bolsonaro y a las derechas latinoamericanas, ¿no?, favorables a los grandes latifundistas, al nuevo riquismo, bueno, antifeministas, misóginos, homófobos, aliados, pues, no sé, con todas las fuerzas del mal. No digo que Salvini sea bueno o Le Pen sea buena, pero vamos, Le Pen, por ejemplo, antifeminista, tiene un feminismo un poco cosmético, sí, no diría que no, pero vamos, antifeminista sí, furibunda, como es Vox, no es. Vox dice cosas en la Cámara que las dice, pues no sé, Alternativa por Alemania. Es decir, que... Pero es que están aliados con la extrema derecha más rancia de la Unión Europea. Y digo Alternativa por Alemania y fíjate que hasta me lo he pensado, porque algunos de ellos forman parte de un grupo que aparentemente es más extremo que Vox, pero dudaría incluso de que estuvieran en pie de igualdad con Alternativa por Alemania. Es que tienen comportamientos que se asemejan más a Amanecer Dorado, que es un partido que ha sido ilegalizado, claro, ¿no?, en Grecia, ¿no?, con esa apelación a la violencia, con esa pretensión de legalizar a los partidos que ellos entienden, ¿no?, que no respetan su ideario, les interesa solamente una parte de la Constitución, porque además son bastante iletrados, ¿no? Eso es un partido político, Vox, que no tiene intelectuales que se precien realmente acompañando su reflexión, ¿no? Se han buscado algunos floreros como Vargas Llosa, un poco, que está ahí como flotando, ¿no?, o un tipo absolutamente pasado de todo, ¿no?, como es Sánchez Dragó, pero no tienen una intelectualidad que les arme su proyecto de Pero país. ese embalantenamiento de Vox no tiene también mucho que ver con el déficit de memoria histórica, es decir, que la gente en este país nos ha hecho un trabajo de lo que fue el franquismo y lo que supone hoy esa herencia con Vox. Sí, pero no solo, ¿no? Yo siempre digo que España tiene una
herida colonial, de que tuvimos un imperio y todavía no hemos superado ese shock. Tenemos una herida territorial que creo que es lo que explica la emergencia también de Vox, ¿no? Junto con la crisis económica. Es decir, que los intentos independentistas alimentan, ya digo, esa idea que tiene la derecha española desde Cánovas del Castillo respecto de la Primera República, de que España se rompe, ¿no? Entonces, también esta jactanciosidad, ¿no? Y esta soberbia que ha tenido el independentismo catalán ha alimentado, ¿no? ese discurso, ¿no? Luego la herida social, que esta gente, como bien plantea María Eugenia, es que, a diferencia de la extrema derecha europea, que son antiglobalización, contra los sectores financieros, es que una retórica más proteccionista. Que... Estos son a favor de los latifundios y a favor de lo más neoliberal de la Unión Europea. Pero volviendo un poco a la derecha, una de las características de la derecha que pareciera ser es que poco han avanzado, por ejemplo, en los temas de igualdad, ¿no? Es decir, ahora hay un fuerte trabajo desde los ministerios de trabajo, desde los ministerios de igualdad, de ir avanzando en esos aspectos, y las posturas de la derecha parece que nos quieren retrotraer a la parte del franquismo, que poco han avanzado, ¿no? En las posturas feministas, en las posturas de igualdad. Bueno, al margen de Vox y su discurso claramente misógino. Sí, ¿no? sí, yo hablo de la derecha también, del Partido Popular. Dice, porque ahora voy al Partido Popular, donde dice que la violencia, no que dicen la violencia no tiene género, pero bueno, para ellos tiene género, solamente que es femenina, es la violencia que ejerce la mujer contra los hombres, que son las auténticas víctimas, ¿no? Esto es decir, que dicen cosas bastante enloquecidas en este sentido. Después tenemos al Partido Popular, que no olvidemos, vamos a ver, que presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de Igualdad porque estaba en contra de las listas cremallera en los partidos políticos. Pues recuerda Gallardón, ¿te acuerdas? Cuando quiso retrotraer la ley del aborto. La ley del aborto, por supuesto, eso está siempre ahí dando vueltas porque siempre hay un riesgo de retroceso. Han boicoteado lo más grande, pues la ley de violencia de género y el pacto, ¿no? Han estado en contra de las cuotas. Para ellos, lo de la violencia, la falta de igualdad, la falta de participación, o la ausencia de derechos sexuales y reproductivos es que no ningún interés, están absolutamente vinculados al concepto de familia tradicional, a las influencias de las religiones, en concreto de la religión católica, y en esto una vez más se asemejan también más a las derechas latinoamericanas que a las extremas derechas y a las derechas de la Unión Europea, que son más laicas. Y esto que decías de la memoria, también te digo una cosa, hay una vinculación entre España y Brasil. Brasil es el único país del entorno de América Latina que no ha tenido justicia transicional, o sea, que no ha hecho purga administrativa, ¿no? Y ahí está la prueba, ¿no? ¿No? Cuando con Dilma, ¿no? Hacían alusión pues al dictador y a la dictadura militar, a la tortura que le habían infligido a ella, ¿no? Y en España pues Vox y el PP, de alguna manera, una buena parte del PP pues está ahí también. Y ahí hay un elemento, Luis, muy relevante, que ahora está emergiendo mucho en España, ¿no? Yo soy consciente de que la lucha contra la monarquía como que no es urgente, ¿no? Pero llama la atención cómo los sectores más reaccionarios de este país están haciendo valer a la monarquía, pero no solamente a Felipe VI, sino también incluso a Juan Carlos I, que está huido a Abu Dhabi, ¿no? Que mandan a los sectores más reaccionarios están haciendo la campaña para ser república, ¿no? Parece claro, ser. Pero yo soy consciente también de que no es una cosa como muy urgente en mitad de la COVID-19 y que tenemos otras urgencias, ¿no? Pero eso no significa que nos vamos a olvidar de lo que significa la monarquía en España y cómo articula a su alrededor a los sectores más reaccionarios y menos dispuestos a avances, ¿no? O sea, no es gratuito que cuando Lesmes se carga, ¿no? Y se caga en el Consejo General de Poder Judicial, nombrando jueces, estando caducado desde hace 2 años, resulta que va a Barcelona a gritar ¡viva el rey!, ¿no? A ver si encuentra ahí algún tipo de acomodo, ¿no? Y no hay que olvidar que en toda esa imposibilidad de que realmente abracemos, ¿no?, la democracia, tanto desde la derecha como desde la izquierda, porque el Partido Socialista ha tardado decenios en satisfacer a las familias de los 140.000
asesinados y enterrados en cunetas. Y Felipe González los dejó morir a sus abuelos, que lo único que deseaban era poder dar una sepultura digna a sus familias, y el Partido Socialista no estuvo a la altura, ¿no? O sea, cuidado. Y también es el Partido Socialista el que pone un 12 de octubre a pasear por la Castellana a un tipo que estuvo en la División Azul y uno que estuvo con la Resistencia liberando París con la 9, ¿no? Claro, y detrás de todo esto hay una figura, y es lo que ellos no terminan de entender, que es la monarquía, que dice, no, es que parte de las mejores monarquías, pero de los mejores gobiernos en Europa son monárquicos, ya, pero todos fueron antifascistas. Sí. Mientras que en España la monarquía estuvo a favor del fascismo, tanto Alfonso XIII como Juan de Borbón, y después 40 años el rey Juan Carlos conviviendo, ¿no?, con Franco. Entonces, claro, eso limita, ¿no? Te decía que antes había 3 heridas, la colonial, la territorial y la social, y una cuarta herida que tiene nuestro país, que es una herida ciudadana. Porque las 3 figuras más importantes de la historia de nuestro país, la monarquía, el ejército y la iglesia, son masculinas, son patriarcales, son rancias, ¿no? Es que es acojonante, con perdón. Es que es Santiago Abascal llamando, ¿no?, al Papa el ciudadano Bergoglio. Sí, sí, O sea, no le la tienen extrema ningún derecha respeto. despreciando al Papa porque dicen que es comunista. Sí, por las últimas encíclicas. Yo quería que habláramos un poco de Madrid. La intención del Partido Popular durante un tiempo fue presentar como una bipolaridad, ¿no? Ayuso fría, fuerte, atacando al gobierno, y el alcalde, el señor Almeida, como un tipo dialogante, como una persona que firma los pactos de la villa, cuando realmente son, dijéramos, 2 caras de la misma moneda, y Madrid se ha constituido como la punta de lanza contra las políticas progresistas del gobierno. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo ves tú, María Eugenia? Bueno, yo creo que Almeida ha mantenido durante un tiempo esa postura, pero últimamente... Ya, bueno, desde que es portavoz del Partido Popular... Orejas, ¿no? Le han debido decir, bueno, que no vas por libre, compañero, únete a las filas, y bueno, esa dualidad yo creo que ya se ha demostrado que era una impostura, ¿no? No sé qué piensa... Sí. Yo creo que a Martínez Almeida le ha pasado lo que le pasó a Gallardón cuando sobre todo el grupo Prisa le construyó esa imagen de el liberal y el demócrata dentro del Partido Popular, que luego era mentira. Luego Gallardón era el yerno, ¿no?, de Utrera Molina. Estamos sufriendo todavía las reformas de Gallardón. El que le despide, ¿no?, cantando el cara al sol. Gallardón era como el progre del Partido Popular durante un tiempo. Pero como dice María Eugenia, el progre que le pegó un zarpazo a la justicia brutal, y el que dejó endeudada a Madrid, ¿no?, con sus obras faraónicas, el que quiso retrotraer la ley del aborto, es decir, que era un tipo bastante conservador, ¿no? Pero le dieron esa imagen, que es también lo que han hecho con Martínez Almeida. Hombre, ayuda un poco, ¿no?, la demencia de Díaz Ayuso, ¿no?, y esa salida de tono constante que cualquier persona al lado de... Pero Juan Carlos, ¿qué opinas tú de ese personaje que se habla poco, que está detrás de Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez? ¿Es cierto que Díaz Ayuso hace lo que hace porque Miguel Ángel Rodríguez la pone, o tiene grado de autonomía, Aznar a través de él la maneja? Eso es también como decir que Iván Redondo maneja, ¿no?, a Pedro Sánchez. Siempre como que queremos pensar que hay unos círculos que, bueno, los líderes, cuando la gente es líder, al final termina tomando decisiones, ¿no? Es una constante. Entonces, esta mujer, lo que pasa es que esta mujer no tiene muchas cosas en la cabeza. Entonces es bastante probable que lo que le aconsejen lo ponga en marcha, con un problema muy de fondo, ¿no? Y es que a lo sumo están dando respuestas muy en el corto plazo, y por eso es tan contradictoria, ¿no? Es decir, que también hay tantas barbaridades que como que no tenemos tiempo para recordar que con una sola de ellas le hubiera bastado para mandarla a su casa. ¿Quién le compagó el hotel ese, ¿no?, sola, mientras que estaba supuestamente con el COVID? ¿Cómo es que le dio a los niños de Madrid a comer pizza porque tiene amistades con los de Telepizza? ¿Cómo es posible, ¿no?, que no quisiera, pese a que había órdenes judiciales, medicalizar las residencias con la muerte que eso ha significado? ¿Cómo es posible que Madrid, que multiplicamos por 10 las cifras máximas que plantean los organismos médicos para intervenir de una manera drástica, en Madrid lo multiplicamos por 10 y sigue confrontando con el gobierno, queriendo, no sé, de alguna manera, ahora
saltarse las fases. En otro momento, lo contrario, plantear, ¿no?, que había que tomar decisiones. Es decir, es una incongruencia absoluta de la cual, Luis, tenemos la culpa los madrileños. Porque aquí se ganó el Ayuntamiento de Madrid cuando la izquierda se unió. Y estaba a puntito de caramelo la Comunidad de Madrid, pero, ¿no?, alguien emborrachó a una parte de la izquierda que pensó que por libre podía conseguir unos buenos resultados y al final lo único que hemos logrado es perder el Ayuntamiento de Madrid y no ganar la comunidad y por tanto, o sea, la respuesta ya no es tanto seguir llorando, ¿no?, por la estupidez de una persona como Díaz Ayuso o seguir demostrando la falsedad de una persona como Martínez Almeida, sino plantear cuáles son los elementos, ¿no?, para encontrarnos, ¿no?, e intentar solventar. Hombre, yo creo que de esa experiencia lo que hay que sacar es enseñanzas para de aquí para adelante, que no vuelva a ocurrir lo mismo. Como tú dices, ojalá las organizaciones políticas madrileñas hayamos aprendido de esa situación y seamos capaces de caminar cada uno desde sus posiciones, pero sabiendo que hay que sacar al Partido Popular del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que la izquierda se tiene que vincular, es clarísimo, y que además se tiene que conectar con los movimientos que ahora están en la calle, el feminismo y el ecologismo, y no hablo solamente del ecologismo en términos de lucha contra el cambio climático o fin de emisiones, que me parece que está bastante reducido en ese sentido y que puede ser incluso despolitizado, sino el ecologismo en un sentido mucho más amplio de transformación, pues del modelo productivo, de pensarnos de otra manera, de recuperar la idea de los comunes, que además con la emergencia sanitaria, la crisis climática y la crisis económica, si no empezamos a asumir los aprendizajes del feminismo y del ecologismo, no sé qué va a ser de la izquierda. Yo creo que el futuro de la izquierda es incorporar precisamente esos aprendizajes de movimientos teóricos y militantes que ya llevan muchas décadas diciéndonos que vamos a llegar o que íbamos a llegar a este punto, ¿no? Llevan muchas décadas diciendo vais a llegar hasta aquí, vais a llegar hasta acá, ¿no? Y me parece que la izquierda se tiene que vincular y además, bueno, pues intentar también ser permeable a lo que esos movimientos están planteando, además en las calles y liderado por mujeres y gente joven, ¿no? Al hilo de lo que está diciendo María Eugenia, estamos ahora en un proceso en Podemos de reconstrucción del partido, hace poco la gente se le pidió que se hiciera militante y ahora hay que elegir a los órganos internos de Podemos para que realmente Podemos sea ese instrumento que ayude al cambio político, económico y cultural en este país, ¿no? Tú, Juan Carlos, que eres el nuevo director del 25M, de los fundadores de Podemos, ¿cómo lo ves o cómo le dirías a la militancia, pues mira, a la gente que está cerca de Podemos? Escuchando a María Eugenia yo decía, qué difícil es llegar a Europa, ¿no?, para que Europa escuche a la ciudadanía y la única posibilidad es que tengamos gobiernos que escuchen. Porque si el gobierno de España escucha a los españoles y a las españolas, va a ser más fácil que nos escuchen en Europa, ¿no? Porque si tenemos que llegar nosotros directamente, puenteando al gobierno para que nos escuchen en Bruselas, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y es una de las dificultades que tiene la propia construcción europea, con las debilidades que tiene el Parlamento Europeo y demás, ¿no? Claro, Podemos siempre ha tenido la retórica del 15M y no es una retórica hueca. O sea, cuando yo me he cansado de repetir que el 15M vino a cambiar la política de este país, es que ahí pasó algo muy importante. Es decir, que hubo una gran conversación que, como decía Jesús Ibáñez, es la antesala de cualquier revolución, ¿no? Y entendido una revolución no como un acto violento, sino como la posibilidad de hacer de lo imposible algo concreto y tangible, ¿no? Entonces esa gran conversación que no venía con respuestas, sino con preguntas, ¿por qué me tratas como una mercancía? ¿Por qué no me representas?, ¿no?, politizó a este país. Y acabó con el bipartidismo, y acabó con el rey en Abu Dhabi, y acabó con el Partido Popular denunciado por corrupción, con 29, donde también están empresarios que han sido corruptos. Y no nos olvidemos que está el anterior, hace un par de presidentes de la COE en la cárcel por ladrón, ¿no? Todas esas cosas son posibles porque el 15M se concretó, ¿no?, en un instrumento político que es Podemos. Si Podemos no existiera,
yo estoy convencido de que ni el rey estaría en Abu Dhabi, se estaría aquí gastando los 65 millones esos, ni Díaz Ferrán estaría en la cárcel, ni el Partido Popular habría sido juzgado, etcétera, ¿no? Y por eso también la rabia que siempre se expresa contra Podemos y contra Unidas Podemos, ¿no? En concreto. Lo que pasa es que Podemos prometió dos cosas, prometió llegar al gobierno y ha cumplido, bueno, más o menos, aunque está en minoría en el gobierno, va consiguiendo cosas muy espectaculares, como cambiar el rumbo, ¿no? de austeridad de Europa, que es una cosa espectacular, esa mutualización de las deudas, que las deudas españolas, griegas, portuguesas sean también deudas de los que antes señalaba María Eugenia como los enemigos del sur. Es como decir, pues ahora os jodéis, ¿no? Ahora las deudas son de todos, ¿no? Porque os habéis enriquecido... Lo que no consiguió Tsipras en su momento, pues claro, ahora... Porque os habéis enriquecido también sobre nuestras espaldas. Entonces, ¿qué queréis? ¿Que seamos siempre vuestros camareros? Y... No. Y vamos a entender que si somos un mercado compartido vamos a beneficiarnos todos de una manera más equitativa. Entonces hemos cumplido esa parte de la promesa de llegar al gobierno, pero la otra promesa que hicimos, que es hacer un partido, movimiento, anclado en los movimientos sociales, con un pie en la calle, no lo hemos cumplido porque nos hemos fragmentado, porque nos hemos enredado en las instituciones, porque no tenemos tiempo, porque todo ha sucedido demasiado rápido. Entonces hace falta una reflexión, ¿no? de partidos que a menudo necesitan un siglo, como el PSOE, como el PNV, para tener una cultura política. Bueno, de momento Podemos ha entendido que le falta esa cultura política, que apenas ahora con la tercera asamblea, ¿no? el tercer Vista Alegre, que ha tenido lugar desgraciadamente en mitad de la pandemia, pero que tiene que sentar las bases para que hagamos un partido también diferente, para que terminemos con... O sea, militar es casi una mierda. Lo que pasa es que detrás o sea, es más mierda todavía no militar, ¿no? Es como aquello que decía Churchill de que la democracia es el peor de los regímenes políticos a excepción de todos los demás, ¿no? O sea, militar nos encabrona, nos enfada, te cabreas con aquellos con los que trabajas políticamente, pero también militar es lo que te da la posibilidad de transformar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que militar reclama mucha madurez política. ¿Y qué ocurre? Que la gente llega a los partidos y se encuentra las peleas internas, los que tienen el culo de madera... Pero ¿tú no crees, Juan Carlos, que tenemos el reto ahora de construir un partido amable, un partido que podamos convivir gente que no tenemos por qué pensar lo mismo, pero que es más lo que nos une que lo que nos desune? Es decir, claro, construir la unidad en la diversidad. Sí. Ese es el reto un poco que... Eso era el Foro Social Mundial, ¿no? Frente a las internacionales típicas de la izquierda, que era a ver en qué me diferencio para montar una nueva internacional, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. En cambio, el Foro Social Mundial decían, un mundo, tú eso lo conoces muy bien, tú has mamado eso, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos. Exactamente. ¿No? Lo que pasa es que eso hace falta grandeza. Y la pregunta es, ¿y los militantes de Podemos están dispuestos a tener esa grandeza? Porque también yo he vivido dar un carguillo y verás como es Juanillo, ¿no? Entonces, he visto a gente, ¿no?, que de repente... le nombraba secretario general, creo que ha sido un gran acierto que ya no hay secretarios generales, nada más que uno, ¿no? Los demás son coordinadores generales, ¿no? Para que no se crean generales de 5 estrellas, mandones, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla también de que las propias bases que necesitan un instrumento para hacer política, porque cuando haces política te sientes bien, ¿eh? O sea que es verdad que decía antes que es una mierda, pero también hay pocas cosas que te den tanta satisfacción como cuando tú has colaborado a un triunfo, ¿no? Sean unas elecciones, o sea una ley, o sea, es maravilloso poner el cuerpo, ¿no?, en un desahucio, pero demonios, que fuéramos capaces de hacer una ley, ¿no?, que prohibiera de una vez por todas, de una manera concreta, todos los desahucios. Eso nos llenaría de satisfacción. Y esas son las tareas pendientes, ¿no, María Eugenia? Bueno, yo creo que son esas, y después el tejer, lo ha dicho también Juan Carlos, ¿no? El tejer el partido a partir también de los territorios. Antes, cuando decía aprender del feminismo y del ecologismo, me refería también, y creo que además es una cosa que tiene que ver con los dos movimientos, ¿no?, a que hay que ahora hilar, hay cosas que no se han hecho, hay cosas que se han hecho mal, hay cosas que se han aprendido y hay cosas que se han desaprendido. Y yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico, creo que Juan Carlos lo tiene muy bien hecho, además, y empezar, bueno, pues a curar heridas, empezar a tejer donde falta. Y en lo territorial, por ejemplo, para mí es muy importante. Sí, tener el pie en los territorios. Quizá nos sobra
en la izquierda en general y a lo mejor en Podemos también, sectarismo, dogmatismo, y nos hace falta grandes dosis de unir, de generosidad, de llamar, porque realmente falta mucha gente, no sobra nadie, falta mucha gente. Creo que ha sobrado academicismo, y lo digo yo como profesora universitaria, aquí también tenemos otro profesor universitario, y han faltado experiencias, vivencias, cuerpo, más materialidad, ¿no? Nos ha faltado a todos, no solamente creo que a Podemos, creo que en general es un problema. Yo acuñé, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo acuñé hace un par de años, por mi propio trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, el decir, Madrid es algo más que lavapiés. Es decir, los militantes de Podemos tenemos que conocer dónde está Caño Roto, tenemos que conocer dónde están las viviendas sociales, tenemos que acompañar al tejido social que está ahí. Claro, es eso. Y eso es un reto. Yo, trabajando en el Ayuntamiento, descubrí en Madrid, yo no soy de Madrid, llevo 20 años en Madrid, pero descubrí un Madrid que yo desconocía. Claro. Y creo que los militantes de Podemos tenemos que saber que a 20 minutos de sol hay grandes bolsas de pobreza, pero también hay hombres y mujeres que están luchando y tejiendo socialmente. Es eso. En todos los barrios se están haciendo redes ciudadanas. Sí, es que ese es el futuro. Y en estas redes ciudadanas donde tenemos que estar todos los militantes, ¿no?, de Podemos. Nos tenemos que poner al pero servicio de esas redes. como individuos, como individuos, ¿no? Porque la gente entienda, si tú eres de Podemos, ¿qué haces que no estás en las redes de solidaridad? Es al revés, ¿no? No como lo que ha hecho siempre la izquierda, que quería ir, ¿no?, a controlar los movimientos sociales y demás, esa mala práctica, ¿no? Entonces, claro, es como darle la vuelta, ¿no?, a todo esto. Yo creo que necesitamos esas herramientas. Es que vamos a ver, el modelo neoliberal se impuso desde el golpe de Estado del 73, asumiendo los estados, ¿no? Entonces, creo que muchas veces nos hemos equivocado despreciando, ¿no?, despreciando las elecciones, despreciando el gobernar, ¿no?, cuando de repente lo que cambia la vida de la gente es gobernar. Y antes habéis dicho una cosa que sí que quiero resaltar, ¿no? Podemos tiene un problema de nacimiento, porque al ser un partido que nace en el siglo XXI, ¿no?, nace muy televisivo. Entonces, las elecciones televisivas por excelencia son las elecciones generales, ¿no? Y a lo mejor también las europeas porque están más lejos. Entonces, ¿qué ocurre con las elecciones que son más del cuerpo, ¿no? ¿Qué ocurre con las elecciones que, como dice María Eugenia, necesitas el territorio, ¿no?, las elecciones locales, las elecciones autonómicas? Es verdad que para eso necesitas también tener sedes, y si no pides dinero a los bancos es más difícil que puedas abrir una sede, pero compénsalo de otra manera, compénsalo dedicándole tiempos y energías. Fíjate que yo creo que una frase que todo el mundo recordará, por ejemplo, de Pedro Sánchez, con todas las que ha dicho, es: voy a coger mi coche y me voy a recorrer los pueblos. Esa frase, que la dijo cuando fue descabalgado y en un momento en el que estaba más solo que la una, lo proyectó mucho más lejos que probablemente ninguna de las frases es lo que haya hizo dicho. Lula en su momento, es lo que hizo Chávez en su momento. Como decían grandes compañeros de América Latina, hay que patearse los barrios, los pueblos, estar con la gente. La revolución se hace con las piernas. Exactamente. No delante de un ordenador, o no solo. No solo. El instrumento nos acompaña, pero no puede sustituir el contacto con la gente. Bueno, yo os doy las gracias, María Eugenia y Juan Carlos, por esta conversación. Esperamos que dentro de poco podamos seguir conversando sobre otros temas, y dejamos aquí el reto para Podemos, para todos nosotros, de construir ese instrumento en los territorios, ese instrumento que acompaña a los sindicatos y a los movimientos sociales, porque el reto que tenemos de país es grandísimo, ¿no? Y eso nos apela a todos nosotros. Muchas gracias y Muchas gracias a ti, Luis.